Ya empiezo. ¿Ya? Ya. Bueno. Mis queridos polluelos, hoy vamos a mirar este utensilio que tenemos acá que llama el ventilador mecánico. Porque todos llegan a la UCI y no tienen claro ni qué es, ni cómo funciona, ni qué cosas hay que tener presentes para cuando estén en el tecleteo intenso. Entonces, ventilador mecánico, función principal, darnos airecito a presión positiva. Funciona como cualquier aparato, cualquier electrodoméstico. Tiene aquí atrás, acércate por acá, un cable de poder que lo conecta a la corriente y tiene un par de mangueritas, como se pueden dar cuenta aquí, una amarilla y una verde, ¿cierto? Como puedes ver aquí, si te acercas a este lado, que no sé si alcances a verlo, verde, como las matas, oxígeno, y amarillo, como el sol, aire. ¿Listo? Esas mangueritas van conectadas a los gases medicinales, aire y oxígeno. Directamente a ellos tienen el empalme. Entonces, una vez que verificamos que está conectado a la corriente, chan, 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 por la parte de delante van a ver otra cosa. Otros dos tubos que tienen unas cabecitas y dice exp de expiración, insp de inspiración. Mucha ciencia, ¿sí o no? Tin, y un monitor grande. Esto cambia, después les tomaré fotos de otros ventiladores y les muestro. Como el ventilador no es un aparato que se puede estar prendiendo y apagando porque hay gente que depende de eso para vivir, tiene un sistema de seguridad. Todos tienen un sistema de seguridad. No se puede apagar accidentalmente. E incluso si pierden la alimentación, tiene una batería de respaldo. Bueno, entonces, vamos a levantar esto y vamos a encender el ventilador. Puede que empiece a pitar porque no lo tenemos conectado a ningún circuito. De hecho, algunos de los ventiladores que hay aquí, si no están conectados a ningún circuito, se bloquean. Listo. Vamos a decirle que haga silencio. Pérdida de aire porque no está conectado. Ahí está con la alarmita roja, ya vamos a hablar de las alarmas también. Entonces, una vez uno enciende el ventilador, lo primero que le va a dar es la posibilidad de escoger el mismo paciente que tenía antes, cambiar de paciente, qué tipo de terapia se está dando, bien sea invasiva o no invasiva, ¿cierto? Y nos va a dar la verificación de diferentes circuitos y dispositivos que ahorita claramente no vamos a hacer. Entonces, la función del ventilador es empujarle a uno aire, ya, eso no tiene más ciencia. Y nosotros respiramos ¿cómo? Haciendo presión negativa para inspirar. Entonces hay dos maneras en las que nosotros podemos interactuar con el ventilador. Tres, de hecho, solo tres. Uno de los problemas con los ventiladores es que cada marca le pone nombres distintos a todo. Y por eso hay 600 y pico de modos ventilatorios, que es imposible de aprenderse. Pero si uno entiende el concepto, pues sabe lo que está haciendo. Entonces, modo 1, el ventilador siempre me da a mí. ¿Sí? Él es el que determina yo cómo estoy respirando. Eso se llama ventilación mandatoria continua, o CMV. ¿Sí? La otra forma de interactuar con él es IMV. Él de manera intermitente me manda y de resto respiro yo. Que para este ventilador puntual es SIMV. Para todo efecto práctico y hasta que estudien bien los modos ventilatorios, vamos a olvidarnos de este pedacito. Entonces, controlado todo el tiempo, o sea, mandatorio continuo o espontáneo, que sería espontáneo continuo. CSV, Continuous Spontaneous Ventilation. Entonces es lo primero que escogemos, el modo en el cual vamos a ventilar a nuestro paciente, y dependiendo del modo que tengamos, va a haber unos parámetros que podemos controlar o no podemos controlar, ¿cierto? Si es el ventilador el que nos está dando, no aprendan a esto de estarle apagando las alarmas, ¿no? Si es el ventilador el que nos está dando todas las respiraciones, pues él puede controlar qué tanto respiramos con dos parámetros, o presión o volumen, no hay más, no hay más opciones. Y no podemos tener las dos al tiempo. Si controlamos la presión, se nos sale el control del volumen, entonces tenemos que estarlo monitorizando. Y lo mismo, si lo controlamos por volumen, se nos sale de las manos la presión y tenemos que estarla monitorizando. ¿Listo? Aquí van a ver un personaje, y normalmente cuando uno pone el personaje, le puede dar los datos del paciente y da talla y peso, porque el paciente se ventila normalmente en función de su peso ideal. Entonces volvamos aquí. Modo, escogemos el modo y luego los parámetros que vamos a utilizar.
que ya sabemos, dependiendo del modo, que habrá unos parámetros que podamos controlar y unos que no. Entonces, dependiendo del modo, presión o volumen, la frecuencia respiratoria, por ejemplo, la presión al final de la expiración o si queremos mantener una presión continua, la fracción inspirada de oxígeno y la sensibilidad del ventilador ante el estímulo del paciente. ¿Listo? Ya llegará el momento de que aprendan para qué sirve cada cosa, pero lo importante aquí es que sepan que dependiendo de lo que vamos poniendo, pues nos va dando parámetros distintos. ¿Listo? En términos generales, ahí escogen el modo y además todos los parámetros los tienen aquí abajo, los que podemos programar. Normalmente uno lo escoge, lo mueve, ¿sí? Tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, ¿sí? Y se van a dar cuenta que aquí están los botones con los que podemos moverlo, pero aquí, que están estas linecitas blancas, están los mismos parámetros. Y este es el que monitoriza cómo está respondiendo el paciente a estos parámetros. ¿Sí? Podríamos tener aquí, que lo tenemos con frecuencia respiratoria de 14. Y aquí, donde dice FR TOT, resulta que el paciente está respirando 20. ¿Sí? Este es el que nos monitoriza qué es lo que está pasando en la vida real y aquí abajo tenemos lo que estamos programando. Ya, no hay nada más que decir. ¿Qué tienen ustedes que anotar cuando van a hacer las notas de evolución o cuando están haciendo el seguimiento del paciente? ¿En qué modo está? ¿Y cuáles son los parámetros que tiene programados? ¿Y cuáles son los parámetros que él está haciendo? Breve, ¿sí o no? Breve. Bueno, hablamos aquí de unos controlados, pero miren, si tenemos el paciente en espontáneo, ¿qué podremos controlar en él? Yo como si estuviera aquí en clase, ¿no? Y estoy haciendo un video. Si lo tenemos en espontáneo, pues no controlamos ni la presión ni el volumen durante la inspiración. ¿Sí? La frecuencia respiratoria la controla el paciente. En realidad podemos controlar unas poquitas cosas. El trigger o el disparador, que es qué tan sensible es el ventilador al esfuerzo del paciente, la cantidad de oxígeno que le estamos dando, la presión al final de la expiración que le queremos dejar y la presión de soporte, que es la presión con la que el ventilador va a ayudarnos a respirar una vez que nosotros le pidamos una ventilación. ¿Listo? ¿Qué tenemos que anotar entonces cuando el paciente está en espontáneo? Presión soporte, PIP, PO2. Y la frecuencia que está haciendo, o sea, lo que está sucediendo en la vida real. Ya, el ventilador no tiene más ciencia, eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Hay como dato curioso, entonces ya saben que aquí se prenden y se apagan las alarmas, que no lo deben hacer, busquen un adulto responsable, y aquí al lado está la programación de las alarmas, mire. Dependiendo del tiempo de apnea que nosotros queremos, la presión de la vía aérea, el volumen minuto, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, él nos va a botar diferentes alarmas. Y eso tiene además un código de colores. En términos generales, las verdes son información general que ni nos va ni nos viene. Las amarillas, que en este momento no tenemos ninguna alarma amarilla, nos está hablando de parámetros anormales, pero el ventilador está funcionando todavía. Cuando tiene alarmas rojas, quiere decir que no está ventilando. Entonces, si les pitan en rojo, apnea, él no lo está soportando. En rojo, presión pico muy alta. Cuando él tiene la presión pico muy alta y se pone rojito, él está inspirando y suspende. Sube, suspende. Entonces, en realidad, si él tiene una alarma roja prendida, él no está ventilando el paciente. Y el paciente se les está poniendo maluco. Aquí suele ser muy claro, pérdida de aire, fuga en el circuito, presiones altas. Él les va diciendo dónde está el problema. Pero, si no tiene ningún adulto responsable al lado, está todo pitando en rojo y el paciente se está poniendo malo, hay una forma rápida de solucionar ese problema. Desconectamos el paciente, ponemos un ambú y lo ventilamos manual mientras que encontramos la manera de solucionar el problema del ventilador. ¿Listo? Y creo que ya... bueno, nos falta otra que es la azul. Voy a desconectarlo de la fuente de poder atrás. Y lo que vamos a ver... batería de respaldo excedida. Ahí está. ¿Sí ven? Él dice, se perdió la corriente. Estamos utilizando la batería. ¿Es importante saberlo? Sí, pero no hay que hacerle nada. Simplemente tenerlo presente. Y ese es como el código de colores de las alarmas. Ya no hay nada más que decir por ahora, ya tienen más que suficiente todo lo que vamos a hacer inicialmente. Y miren, este ejercicio es bonito. Voy a intentar apagarlo. Accidentalmente. Accidentalmente. A ver. Entonces digamos que yo me enredé, me venía cayendo aquí, le hice así. Me seguí cayendo.
Ay, no se apaga. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Se apagó y sigue gritando. 5 pasos. O sea, esto no se apaga porque ajá. ¿Listo? Dispositivos muy, muy seguros. Y ya, bienvenidos a la unidad, jóvenes.